Dios los bendiga y bienvenidos a un episodio más de Women Who Drink Coffee with Jesus. Soy su conductora Yayi y estoy tan feliz de estar de vuelta una semana más. Y esta semana me toca a mí el privilegio de llevar a cabo el estudio bíblico que estamos haciendo del libro de Hechos. Entonces, esta semana vamos a estar hablando de Hechos 12 y 13. Y recuerden que cada miércoles tendremos un nuevo episodio del estudio bíblico y cada domingo tenemos nuestros episodios regulares que salen a las 12 p.m. tiempo oeste. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con Hechos 12. Entonces, si vemos aquí, vamos a empezar a leer, donde dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál es lo que resalta aquí? Es la iglesia hacía sin cesar oración por él. Entonces, cuando un hermano se encuentra en una dificultad, es cuando viene la comunidad, viene la congregación, viene la iglesia a orar sin cesar por aquella persona. Ahorita vamos a empezar a leer lo que ya es el milagro de cómo Pedro es librado de la cárcel. Entonces, si continuamos leyendo. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, Cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a sus hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte.
Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Entonces, en esta parte vemos cómo la oración tiene poder, porque por medio de la oración vemos también cómo ocurre este milagro. Por ejemplo, vemos cómo se le presenta el ángel del Señor y liberta a Pablo de la cautividad física. Y algo que me llama mucho la atención es cuando habla acerca de la puerta de hierro. Dice, la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces, lo que llama mucho la atención es que el Señor a veces abre las puertas sin que tú tengas que hacer nada. Las puertas, porque era una puerta de hierro, no era ninguna puerta de madera que tal vez podías patear y se abría, sino que era de hierro, era fuerte. Entonces, es ahí donde vemos la mano del Señor abrir las puertas. Y eso lo vemos en nuestras vidas, porque hay veces que las puertas parecen que son imposibles de abrir, pero viene el Señor y las abre Él mismo sin que tú tengas que meter o poner em, esfuerzo. Y cuando digo de esfuerzo, digo que no tienes que andar averiguando cómo abrir la puerta, sino que es cuando el Señor le place, Él la abre y las puertas que el Señor abre no pueden ser cerradas. Entonces vemos este milagro, vemos cómo el pueblo o aquellos amigos de Pedro se quedaron atónitos a verlo, se quedaron sorprendidos y me imagino que no solo era agrado de ver a Pedro, sino que era una petición contestada. Y por medio de esas peticiones contestadas es como vemos que nuestra fe va creciendo. Si continuamos aquí abajo al verso 20, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, en verdad vemos aquí la recompensa de no dar la gloria a Dios, porque por eso murió Herodes, por no dar la gloria a Dios. Y dice que expiró comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, aquellos que son enemigos de la fe van a morir y van a quedar olvidados, porque en cuanto morimos ya nosotros no tenemos ningún decir, no tenemos ninguna función en poder seguir oprimiendo. En cambio, la palabra del Señor transciende generaciones, es mayor que nuestras vidas, mayor que la vida de nuestros em, tatarabuelos, entonces vemos cómo la palabra del Señor es eterna y es mucho más poderosa de aquel que en verdad se cree poderoso. A ver, entonces vamos a entrar a lo que es Hechos 13. A ver, creo que sí se está tardando un poquito la computadora, entonces mil disculpas, pero aquí vamos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Aquí vemos cómo Bernabé y Saulo son llamados a activar aquel ministerio que el Señor ha depositado en ellos. Creo que es un momento hermoso y espero que muchos de los que estén escuchando este video tengan ese momento en el cual sean llamados y mandados a hacer la voluntad del Señor. Entonces, continuando. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero se les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos aquí cómo Sergio Paulo anhelaba escuchar la palabra del Señor, pero había aquí ese personaje que se llama Elimas, que es el mago que le servía de piedra de tropiezo. Entonces, cuando hay piedras de tropiezo, el Señor las va a mover, las va a quitar, las va a eliminar. Entonces, así como este hombre servía de tropiezo para que Sergio Paulo no pudiera escuchar la palabra del Señor, el Señor viene y lo ciega. Y es por medio de eso que Sergio Paulo pudo ver la gloria del Señor, pudo entender el poder, entender la verdad, y fue cuando ya él creyó en el Señor. Entonces toda piedra de tropiezo va a ser removida. Continuando en el 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, hasta que se regrese, aquí está. Varones israelitas que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio su herencia en su territorio. Después, por como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín,
por 40 años. Quitando éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos los que entre vosotros teméis a Dios, a gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, y habiendo cumplido todas las cosas de que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo el que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, y esta es la última parte. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciéndote, he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Entonces, en esta parte vemos un resumen de lo que es el Evangelio y un resumen o testimonio de lo que Pablo y Bernabé estaban pasando. Vemos cómo los judíos se habían encelados porque ellos teniendo acceso a Jesús lo rechazaron, mas cuando vieron que los gentiles se regocijaban, recibían y eran tocados por el Espíritu Santo, se encelaban y en lugar de tratar de unirse, oponían aún más. Entonces, a veces hay celos y uno dice, pero ¿por qué estás celoso? Únete a la presencia. Pero mucha gente a veces por sus celos retrocede. Entonces aquí vemos el ejemplo de los judíos y los gentiles. Mientras los gentiles se regocijaban, los judíos retrocedían. Entonces ya depende de nosotros si queremos tener la mentalidad de judío que retrocede al ver que otro está siendo bendecido o gentil que gracias a Dios nos ha cambiado de nuestra naturaleza y ahora formamos parte de Cristo, pero estas personas son las que se regocijan, las que buscan al Señor, las que tenían tanto agradecimiento que el Señor les había dado un propósito. Entonces, esta parte del capítulo 13 es un resumen del ministerio de Jesús y un testimonio de lo que Pablo y Bernabé estaban pasando en su actualidad. Entonces, por hoy, eso sería todo para el estudio. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. En verdad fue de bendición para las mías. Siempre que leo Hechos me acuerdo de toda la gracia y la misericordia que el Señor nos ha mostrado. Entonces, espero que haya sido de bendición y que Dios les bendiga. Adiós.